Bienvenidos sean todos a este podcast dedicado a leer literatura cristiana. Nuestra intención no es reemplazar la centralidad y la suficiencia de las escrituras, sino leer libros que nos ayuden a entender mejor lo que la Biblia enseña por autores de sana doctrina. En esta ocasión vamos a leer uno de los libros más traducidos y leídos en todo el mundo, después de la Biblia. Se trata del Progreso del Peregrino, escrito por el pastor puritano John Bunyan. Este libro es muy citado y amado por muchos cristianos. Básicamente es una autobiografía espiritual donde narra las distintas etapas de su peregrinaje en la fe. Bunyan luchó con la verdad al inicio, se rebeló contra Dios, lidió con la culpa, hasta que pudo entender el glorioso evangelio, lo cual le llevó a ser un esclavo de Cristo, hasta el punto de ir a la cárcel por causa de su fe. Fue en medio de este tiempo en la cárcel que escribió este maravilloso libro, y vamos a leerlo juntos a lo largo de estos episodios con una breve reflexión final a la luz de las Escrituras. Sin más preámbulos, comencemos. Tengo aquí en mis manos el libro del Progreso del Peregrino de la editorial CLIE y voy a estar leyendo el capítulo 1. Dice así. Iba yo caminando por el desierto de este mundo cuando de pronto llegué a un lugar donde había una cueva. Entré buscando refugio, cansado, y me quedé dormido. Allí tuve este sueño. Vi un hombre de pie, andrajoso, vuelto de espaldas a su casa. En sus hombros llevaba una carga que parecía bastante pesada. Al fijarme mejor en él, vi que abría un libro y lo leía, y que a medida que iba leyendo, se estremecía e incluso lloraba, hasta que no pudo más y gritó consternado: ¿Qué es lo que debo hacer? En semejante estado, regresó a su casa intentando reprimirse para que su mujer y sus hijos no se dieran cuenta de su dolor. Pero como su mal iba en aumento, no pudo disimularlo más y les dijo: Querida esposa, hijos míos, a pesar de lo mucho que os quiero, ya no puedo soportar por más tiempo esta carga que llevo encima. Además, sé que nuestra ciudad será abrasada por el fuego del cielo y que a todos nos envolverá la más temible catástrofe si no encontramos la manera de escapar, cosa que yo solo no he podido hacer. Sus familiares quedaron estupefactos al oír aquello y creyeron que se había vuelto loco o que estaba delirando. Como ya era tarde, lo acostaron esperando que el sueño y el reposo le despejaran la mente. Sin embargo, el pobre no consiguió pegar ojo y pasó la noche entera en vela, llorando y suspirando. A la mañana siguiente le preguntaron cómo se encontraba. Peor, respondió. Es más, mi mal crece por momentos. Entonces empezó a repetir los lamentos de la tarde anterior y sus familiares, en lugar de compadecerle, se burlaban de él y le reñían, hasta que finalmente optaron por ignorarlo y dejarlo solo. De modo que al pobre hombre no le quedó otra salida que encerrarse cuando podía en su habitación para orar y llorar por ellos y por su desventura, o bien salir al campo y desahogar allí solo sus penas. En una de estas salidas al campo, mientras leía su libro desconsolado y desanimado, exclamó angustiado de nuevo: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mirando inquieto a una y otra parte, parecía buscar un camino por donde huir, aunque en realidad permanecía inmóvil, porque tampoco sabía a dónde ir. En estas, vi que se le acercaba un hombre llamado Evangelista y le decía: ¿Por qué lloras? Cristiano, que así se llamaba tal hombre, respondió: Verás, este libro que estoy leyendo me dice que estoy condenado a morir y que después seré juzgado. Yo no estoy preparado para morir, ni mucho menos para el juicio. Entonces Evangelista le dijo: Pero si tu vida es tan miserable como dices y está llena de tantos males, ¿qué más te da morir? Cristiano respondió: Pues porque temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas hará que me suma en lo más hondo del sepulcro y me arrastrará al Tofet. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, aún lo estoy menos para el juicio, y muchísimo menos para el tormento. ¿Cómo no voy a llorar y a estremecerme ante semejante perspectiva?
Evangelista le respondió, entonces, ¿por qué no tomas una decisión? Toma, lee. Evangelista le dio un pergamino en el que Cristiano leyó, huye de la ira venidera. ¿A dónde y por dónde he de huir? Preguntó Cristiano. Evangelista señaló un campo muy espacioso y le dijo, ¿ves aquella puerta estrecha? Cristiano le respondió, no. Entonces Evangelista le volvió a decir, ¿ves allá, lejos, el resplandor de una luz? Cristiano le respondió, ah, sí. A lo que Evangelista le dijo, no la pierdas de vista, ve derecho hacia ella y hallarás la puerta estrecha. Llama y allí te dirán lo que has de hacer. Y aquí termina nuestro primer capítulo. Nos encontramos con nuestro personaje cristiano, quien está afligido por una enorme carga que lleva a sus espaldas y una advertencia aterradora que leía en el libro que tenía en sus manos. La ciudad será abrasada por el fuego del cielo y a todos nos envolverá la más terrible catástrofe, era lo que él decía. Creo que Cristiano leía la ley de Dios en estos momentos, porque ella nos muestra el peso de culpa que hay sobre nuestras espaldas al revelarnos todas las formas en que transgredimos la voluntad del Señor y nos hace convictos del juicio venidero del Señor. Los salmos declaran que un día Dios juzgará a los impíos y consumirá a todos los pecadores en su ira, como un día sucedió con Sodoma y Gomorra. El Salmo 7, del versículo 11 al 13, es un ejemplo de ello. Lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Cristiano no encuentra salida a su situación y aun cuando sus familiares le ofrecían descanso, regaños y burla, el estado de este hombre empeoraba. Dios le había mostrado lo miserable que era ante su santidad y no había nada que Cristiano pudiera hacer para cambiar su estado. Él decía, como aquellos hombres que escucharon por primera vez la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es entonces cuando aparece este regalo de Dios. Evangelista. Un evangelista. Alguien que proclama el Evangelio. Dice Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Evangelista ve la condición de este hombre y le entrega un pergamino. Huye de la ira venidera, decía así. Amigos, hay una forma de huir de la ira venidera del Señor. Él ha dicho que esa ira será peor que la gran inundación del diluvio, pero hay una mejor arca que la de Noé para que podamos ser salvados. Y es allí donde Evangelista apunta a Cristiano. Esta salida tiene forma de puerta estrecha y para llegar allí necesitamos ir al resplandor de la luz. Comentaristas de esta historia afirman que se refiere a la palabra de Dios porque ella es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino y es como una antorcha que brilla en medio de este mundo oscuro. Y eso es lo que iremos haciendo con cada episodio de este libro, caminando y aprendiendo juntos con Cristiano cuál es esa salida y a dónde nos llevará. Los espero la próxima semana para un capítulo más del progreso del peregrino.